enséñanos, habla nuestras vidas por tu palabra, Señor. Señor, nosotros somos ovejas. Solo por tu gracia y tu misericordia somos tus ovejas, Señor. Solo porque a ti te ha placido, Señor, llamarnos y salvarnos, Señor. Pero, Señor, a veces las ovejas son ciegas. A veces las ovejas son torpes, Señor. Por eso yo me ruego y te suplico en comunión con mis hermanos, para que, Señor, tengas a bien, Señor, te rogamos, Señor, te suplicamos, para que tú tengas a bien, Señor, abrir nuestros ojos, no solamente físicos, sino espirituales. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entender, Señor, la enseñanza y el mensaje de tu palabra. Y, Señor, concédenos en esta mañana un corazón humilde y sencillo, Señor, para recibir, Señor, la enseñanza de tu palabra y para aceptarla como lo que es tu palabra, Santísimo Dios. Concédenos, Señor, te ruego, danos así querer como el hacer, por tu buena voluntad y por tu Espíritu Santo, Señor, ese profundo deseo y ese anhelo, pero, Señor, también en obedecer tu palabra. Te lo ruego, Señor, y te damos gracias por tu infinita bondad concedernos estar unidos con la iglesia local para adorarte. Señor, a ti toda la gloria, solo a ti, Señor, toda la gloria, la alabanza y la adoración. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la iglesia dice, amén. Puede tomar asiento, amados hermanos. Hace un mes, amados hermanos, concluimos la exposición del capítulo 2 de esta primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y en ella, el apóstol le está dando instrucciones a Timoteo para que, a su vez, él corrija, como le dirá después a Tito, las deficiencias, los problemas, las dificultades que había en la iglesia de Éfeso. Ya el apóstol Pablo le ha dado instrucciones a Timoteo para que corrija la oración. Pablo ya corrigió los problemas, las dificultades que había en la oración congregacional. También el apóstol Pablo ha corregido entonces la actitud y el comportamiento de las mujeres en la iglesia, en el culto público de adoración a Dios. Ahora, en el capítulo 3, el apóstol Pablo va a dedicar esta sección a corregir los problemas y las dificultades que habían con el mismo liderazgo, con el pastorado de la iglesia de Éfeso. Yo le invito, vamos a leer entonces el versículo 1 y la primera parte del versículo 2, que es lo que estaremos exponiendo en esta mañana. Dice primera de Timoteo 3:1, palabra fiel, dice el apóstol Pablo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Es hasta allí. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Hasta allí vamos a exponer esta mañana, si el Señor nos lo concede. Y hermanos, una de las principales razones, si no la principal razón, para exponer las cartas pastorales en una iglesia joven o recién naciente como la nuestra, amados hermanos, es la gran importancia y el significado que éstas tienen para la iglesia del Señor. En las cartas pastorales, el Señor, a través del apóstol Pablo, establece principios normativos que son fundamentales para la iglesia del Señor. Entiéndase por principios normativos que el Señor, a través del apóstol Pablo y a través de las pastorales,
Dios establece ordenanzas, Dios establece mandamientos que son de estricto cumplimiento, hermanos, para su iglesia. O por lo menos, hermanos, que son de estricto cumplimiento para una iglesia que aspire a ser una iglesia saludable, una iglesia del Señor Jesucristo y no una sinagoga de Satanás. La gran diferencia, amados hermanos, la gran diferencia entre una iglesia del Señor Jesucristo y una sinagoga de Satanás es que en la iglesia del Señor, amados hermanos, se rige, en ella se observa, ella obedece, ella cumple. La iglesia del Señor vive y camina, hermanos, por la palabra de Dios. Esa es la gran diferencia. En Apocalipsis, capítulo 3, en el versículo 8 y 9, allí en esa revelación que el Señor le concede, le da al apóstol Juan, y en ese mensaje en torno a las 7 iglesias, en el versículo 8, hablando el apóstol Juan a la iglesia de Filadelfia, le dice en el versículo 8 el Señor a esa iglesia: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, aunque eres pequeña, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora, en contraste con esta iglesia, hermanos, que ha guardado la palabra del Señor, en el versículo 9, mira lo que dice el Señor, él contrasta y dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás. ¿Nota usted? Los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Si usted nota, la gran diferencia que hace el Señor es que la iglesia de Filadelfia, el Señor le dice que ellos han guardado su palabra y no han negado su nombre. Entonces, hermanos, la iglesia del Señor es una iglesia que, al ser la iglesia del Señor y al reconocer el señorío del Señor, entonces vive por la palabra y en obediencia a la palabra del Señor. Por tanto, amados hermanos, es la principal necesidad de cualquier iglesia para ser una iglesia bíblica. Es la principal necesidad para cualquier iglesia que quiera ser una iglesia sana, una iglesia saludable. Es la principal necesidad observar y vivir en obediencia a la palabra del Señor. La vida de cualquier iglesia, amados hermanos y hermanas, que se diga iglesia del Señor, debe ser vivida a la luz de la Biblia, a la luz de la bendita y gloriosa palabra de Dios. Eso es lo que a partir de la Reforma surge como la sola Escritura. Hermanos, es una característica, es un distintivo, amados hermanos, de los verdaderos hijos de Dios. Ellos, o nosotros, hermanos, los hijos de Dios, desean adorar al único y verdadero Dios de acuerdo a su voluntad explícita y expresamente expresada en la Biblia, la palabra de Dios. Ellos desean, hermanos, los hijos de Dios anhelan o anhelamos escuchar su palabra para poder obedecerla. Todos, hermanos, absolutamente todos los escritores bíblicos describen a los cristianos, a los hijos de Dios, como por ejemplo, deseando la palabra de Dios, así como los niños recién nacidos desean la leche. Eso es Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. Para los verdaderos creyentes, la palabra de Dios es más preciosa que el oro y la plata. Eso es el Salmo 119, versículo 72. Para los creyentes, para los hijos de Dios, la palabra de Dios es más dulce que la miel.
Eso es el Salmo 119, versículo 103. Ahora, hermanos, la autoridad de la Biblia radica, hermanos, en que ella es la palabra de Dios. Es decir, hermanos, la autoridad de las Sagradas Escrituras surge directamente, hermanos, de su origen divino. La doctrina apostólica, hermanos, de la cual hacen parte las cartas pastorales, las cuales estamos estudiando en esta mañana, esa doctrina apostólica, hermanos, debe ser recibida por aquellos que se denominan como creyentes, que se denominan como hijos de Dios. No como si fuera simplemente palabra de hombre. No. Sino que esa doctrina apostólica debe ser recibida por los creyentes, por los cristianos, como lo que realmente es. Como la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si usted quisiera leerlo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses, dice, nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Y Pablo, ¿por qué das gracias a Dios por los tesalonicenses? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Y Pablo dice, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, ustedes oyeron la palabra de Dios por boca de los apóstoles, entonces ustedes la recibieron no como palabra de hombres, sino como según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esa es la actitud, amados hermanos, con que los creyentes deben recibir la palabra de Dios. Ahora, noten, amados hermanos, que como siempre intento hacerlo, como siempre lo hago, pero hoy con mayor énfasis estoy poniendo, hermanos, estoy estableciendo la autoridad de la palabra de Dios. Eso es lo que estoy intentando hacer. Estoy estableciendo la autoridad de la palabra de Dios como la base y el fundamento, hermanos, de mi sermón en esta mañana. Y no solamente de mi sermón para esta mañana, sino también para toda esta serie que estaremos viendo con respecto al ministerio pastoral y también al ministerio, también al diaconado. La Biblia, hermanos, es autoritativa por ella misma. Su autoridad, la autoridad de las Sagradas Escrituras, amados hermanos, no depende de nada ni de nadie, sino solo de Dios, quien es su autor. Y es por eso que ella, hermanos, debe ser recibida y debe ser creída por todos los hombres. Todos los hombres deberían y deben creer en las Sagradas Escrituras. Todos los hombres deberían y deben creer en la Biblia, en la palabra de Dios. Porque aunque no crean, entonces un día estarán delante del trono de Dios. Un día van a estar delante de su presencia, crean o no. Y el parámetro por el cual van a ser juzgados es la bendita y gloriosa palabra de Dios. Por eso todos los hombres deberían creer y deben creer y recibir la palabra de Dios, la Biblia, como lo que es la palabra de Dios. Pero mayormente los hijos de Dios. Mayormente aquellos que dicen y que profesan ser creyentes. Nuestra confesión de fe, a la cual nosotros adherimos, la confesión de fe de Londres, de 1689, segunda confesión de fe, precisamente inicia reconociendo la autoridad de la palabra de Dios. Es el primer capítulo y es el primer párrafo y es como inicia, es decir, son las primeras palabras de nuestra confesión de fe. Dice la confesión de fe, capítulo 1, párrafo 1, y dice: las Sagradas Escrituras, amados hermanos,
constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Y en el párrafo 4, continuando con ese reconocimiento de la autoridad de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, dice el párrafo 4, la autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende, hermanos, del testimonio de ningún hombre o iglesia. La autoridad de la palabra de Dios, amados hermanos, no depende de ningún hombre, por más erudito, por más importante que sea, tampoco de ninguna iglesia, por más fiel que ésta sea. No, la palabra de Dios, la autoridad de la palabra de Dios depende única y exclusivamente, dice la confesión de fe, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma y es el autor de ella. Por lo tanto, concluye la confesión de fe, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Ahora, hermanos, entonces, en ese establecer principios normativos para su iglesia, el Señor libre y soberanamente, como el designio de su voluntad, como el designio de su decreto eterno, Él, reitero, libre y soberanamente, Él ha determinado, Él ha establecido edificar su iglesia a través de pastores, y maestros. Eso estaba anunciado, eso estaba aún desde el antiguo pacto, aún desde el Antiguo Testamento. En Jeremías capítulo 3, versículo 15, escribe el profeta, pues, mejor dice el Señor a través del profeta, y os daré pastores, dice aquí la Escritura, os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. En Efesios capítulo 4, Efesios es un tratado de eclesiología, hermanos. Y en Efesios capítulo 4, estoy dando tiempo para que usted pueda llegar, dice el apóstol Pablo, escribe inspirado por el Espíritu Santo, Efesios capítulo 4, en el versículo 11, y dice, y él mismo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y para qué? Dice Pablo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, hermanos, ¿cuál es la importancia y cuál es la necesidad del ministerio pastoral o de los pastores en el contexto de la iglesia local? La respuesta es: los pastores, hermanos, son importantes y los pastores son necesarios porque Dios libre y soberanamente en el ejercicio de su voluntad, Él ha determinado y Él ha establecido que la iglesia sea edificada por pastores. Es decir, es la voluntad de Dios. El Señor usó a los profetas del Antiguo Testamento y a los apóstoles del Nuevo Testamento para poner las bases, para poner los fundamentos, el fundamento, para poner los cimientos de su iglesia. Si usted está en Efesios 4, por favor, una página atrás, está Efesios capítulo 2. Mira el versículo 20. Efesios capítulo 2 dice, edificados, dice allí, refiriéndose a la iglesia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,
en quien todo el edificio, allí es una analogía que está haciendo el apóstol Pablo, como la construcción de un edificio, en quien todo el edificio, que es la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Allí vemos como, hermanos, lo que hicieron los profetas y lo que hicieron los apóstoles fue poner el cimiento, fue poner la base. Pero los pastores, hermanos, son los que edifican sobre la base o el cimiento que establecieron los profetas y los apóstoles. Noten, amados hermanos, que aquí en este pasaje los pastores no están llamados a poner fundamento. ¿Nota usted? Los pastores están llamados a sobreedificar. Pero hay unos que ya pusieron el fundamento. Hay unos que ya pusieron los cimientos. Esos cimientos son los profetas del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y los apóstoles del Nuevo Testamento. Esa es la base, ese es el fundamento, ese es el cimiento de la iglesia, la bendita palabra de Dios. Es lo que venimos diciendo. Y fue puesta por los profetas y por los apóstoles, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Los pastores no están llamados a poner cimientos, a poner fundamentos. Estos ya están puestos por los apóstoles del Señor Jesucristo. Y esto, hermano, es lo que significa que los pastores no están llamados a poner fundamentos o cimientos. Eso lo que significa es que los pastores no están llamados, hermanos, a traer nuevas revelaciones. No. Los pastores no están llamados a traer nuevas revelaciones como los profetas del Antiguo Testamento. No, hermanos. Sino que los pastores, lo que esto significa es que los pastores trabajan, ellos construyen, ellos edifican la iglesia del Señor a partir de las revelaciones de los profetas del Antiguo Testamento y a través de los principios normativos o de las ordenanzas, de los mandamientos de los apóstoles en el Nuevo Testamento. En otras palabras, solo las profecías veterotestamentarias o las profecías del Antiguo Testamento y las enseñanzas apostólicas, la doctrina apostólica, son los insumos, son los materiales, son las herramientas con las cuales el pastor trabaja en la edificación de la iglesia. Pero el pastor no está llamado a traer nuevas revelaciones. Hermanos, voy a ser bien claro en esto que voy a decir. A la luz, hermanos, del testimonio de las Sagradas Escrituras, hoy, en la actualidad, no hay, amados hermanos, no hay nuevas revelaciones de parte de Dios. Hoy no hay profecías. Eso es un engaño. Nosotros creemos, hermanos, que tanto el ministerio profético como el ministerio apostólico, que fueron ministerios que el Señor usó para poner el fundamento de la iglesia, lo acabamos de leer, Efesios capítulo 2, versículo 20, creemos que esos ministerios, tanto el ministerio profético como el ministerio apostólico, cesaron. Esos ministerios cesaron cuando el canon de las Sagradas Escrituras se cerró. Es decir, cuando la Biblia estuvo completa. Cuando la Biblia estuvo completa, estos ministerios cesaron, dejaron de ser. Y con ellos, obviamente, hermanos, cesaron las revelaciones y las profecías. El apóstol Pablo anticipadamente, pero muy claramente, hermanos, anticipadamente nos anunció y nos dijo, por su bendita palabra, que los dones de profecía, que los dones de lenguas y las ciencias cesarían. Él lo dijo. Eso está en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8.
Pero no solamente eso, amados hermanos, sino que el autor a los Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 1 de su tratado, él nos enseña, el autor a los Hebreos en el capítulo 1 nos dice que el Hijo, es decir, el Señor Jesucristo, amados hermanos, quien es el heredero de todo y quien es el creador, amados hermanos, del universo y quien sustenta todas las cosas. El Hijo, siendo el resplandor de la misma gloria de Dios y la misma imagen de su sustancia. Que Él, el Señor Jesucristo, quien está sentado a la diestra de la majestad en las alturas y quien es superior a los ángeles, el autor de los Hebreos nos dice que Él es la máxima revelación de Dios. Él es el culmen, Él es la culminación, Él es el final de la revelación de Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir el autor de los Hebreos? Hermanos, que en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo, la revelación de Dios está completa. Y si está completa, amados hermanos, por tanto está finalizada y está cerrada. Hacia el final del canon, allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, en el versículo 18, el apóstol Juan escribe: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Hermanos, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, nosotros tenemos la revelación plena, total y final del conocimiento salvífico y la voluntad de Dios. En la palabra de Dios, hermanos, tenemos todo lo que necesitamos saber de Dios para adorarle y también para la vida eterna. Ahora, hermanos, habiendo ya establecido entonces la autoridad de la Biblia, la palabra de Dios, como la base y el fundamento del ministerio pastoral, entonces ahora solo nos queda un modelo bíblico. Nos queda solo un modelo bíblico para la edificación y el crecimiento de la iglesia. Y ese modelo bíblico es el modelo bíblico de edificación de la iglesia por ancianos, por pastores. El diseño bíblico, hermanos, de ministerio y de gobierno de la iglesia local, amados hermanos, es el modelo de la pluralidad de ancianos. Por favor, escriba y guarde ese concepto. El concepto de la pluralidad de ancianos. La iglesia del Señor no debe ser pastoreada, no debe ser dirigida, no debe ser gobernada por un solo pastor, como ocurre en la actualidad. La gran mayoría de las iglesias que se denominan cristianas, bajo un modelo o una figura que se llama el monoobispado o monoobispal, entonces solo tienen un pastor, quien es el que a perpetuidad, entonces él dirige, él gobierna la iglesia. Él es quien, al ser él solo, entonces es él quien se enseñorea de la iglesia del Señor. En estas iglesias locales casi que se hace solo su voluntad, porque Él es quien manda. Ese es el modelo que se ve hoy, más generalmente. Ahora, hermanos, es verdad, es cierto que el pastor tiene autoridad. Eso es cierto. Pero esa autoridad no es una autoridad per se. Es decir, no es una autoridad por sí mismo. La autoridad del pastor no es una autoridad que fluye o que nace o que es de él por él mismo, sino que la autoridad que tiene un pastor es una autoridad que ha sido delegada por Dios. Ahora, si la autoridad del pastor es delegada por Dios, entonces esta autoridad está enmarcada, esta autoridad está delimitada por la palabra de Dios.
El marco, hermanos, en el cual un pastor de una iglesia viene y ejerce legítimamente su autoridad es el marco de la Biblia. Es el marco de la palabra de Dios. Ahora, el punto es que, hermanos, ni la palabra del Señor, ni el Señor por su palabra manda, ordena o enseña al pastor a enseñorearse de la iglesia. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Por ejemplo, en Mateo capítulo 20, de Mateo capítulo 20, a partir del versículo 20, entonces tenemos a la madre de Santiago y Juan, que viene ante el Señor a hacerle una petición bien particular. Y la madre de Santiago y Juan le dice: Señor, quisiera que mis hijos allá entonces, en aquel tiempo, en tu reino, se sienten uno a la derecha y el otro a la izquierda. Vaya petición. El Señor obviamente le responde, le dice que no. Pero en el versículo 25 el Señor llama a sus discípulos. El Señor llama a sus discípulos y mira lo que les dice el Señor. Mateo 20:25. ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Claro, así es. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Versículo 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero, el que quiera tener la primacía entre vosotros, entonces será vuestro siervo. Así es como se vivió en la iglesia. En el versículo 28, el Señor, Él mismo se pone como ejemplo. Dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En toda esta misma enseñanza del Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 22, versículo 27, el Señor hace dos preguntas. Y la primera pregunta que hace el Señor en Lucas capítulo 22 es: porque ¿cuál es mayor? Pregunta el Señor Jesucristo. ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y después vuelve, o sea, Él responde la pregunta con otra pregunta. Y dice: ¿no es el que se sienta a la mesa? Claro, el que se sienta a la mesa es el más grande, es el mayor. Y el otro, el que sirve a la mesa, es el siervo. Entonces el Señor dice aquí: mas yo, dice el Señor, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y los apóstoles replicaron esta misma enseñanza. Por ejemplo, el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 5, en los primeros 4 versículos, dice, hablando a los pastores, a través de su carta, él les dice: ruego a los ancianos. Ancianos son pastores, ahora lo vamos a ver. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar, pastorear la grey de Dios que está entre vosotros. Pero ¿cómo, Pedro? ¿Cómo cuidamos la grey? Dice: cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y dice el versículo 3: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado,
sino siendo ejemplo de la grey. Hermanos, esto no es restarle autoridad al ministerio pastoral, de ninguna forma, de ninguna manera, sino que esto es poner la autoridad delegada de Dios al pastor en su justo lugar. Hermanos, hermanas, Dios por tu palabra te manda. Dios por su palabra te ordena someterte a tus pastores, siempre y cuando lo que tu pastor te manda esté en el marco de la palabra de Dios y la piedad. Dios requiere eso. Entonces, hermanos, lo que en realidad ocurre, lo que en realidad está ocurriendo cuando un solo hombre, cuando un solo pastor ejerce el ministerio sobre una iglesia local, porque él quiere que así sea. Cuando un solo hombre quiere perpetuarse en el tiempo como el único pastor en una iglesia, porque así es, eso es lo que se ve. No porque la iglesia nació en su momento con un solo pastor. Así es como nacen las iglesias bíblicas. Normalmente las iglesias bíblicas o las iglesias reformadas no nacen con un cuerpo de oficiales. No nacen con pastores y diáconos. De hecho, hay iglesias que han nacido sin un pastor. Hay iglesias que han nacido y son ayudadas por una iglesia cercana y son atendidas y son cuidadas y son ayudadas mientras surge un pastor. Pero es muy diferente a que una iglesia nazca como nosotros, que nazca con un pastor, pero que se anhela o se quiera seguir así. Es muy diferente. El anhelo y nuestro deseo, amados hermanos, es conformarnos al modelo bíblico de la pluralidad de ancianos. Pero cuando un hombre quiere perpetuarse en el pastorado de la iglesia él solo, entonces lo que realmente está ocurriendo, hermanos, lo que realmente está pasando es que aparte de enseñorearse de la grey del Señor, lo que realmente está ocurriendo es que este hombre, este varón, tiene el poco. Lo que realmente está ocurriendo es que este hombre está menospreciando toda la enseñanza, toda la dirección y todo el consejo de la bendita palabra de Dios. Lo que realmente está ocurriendo es que este hombre está pasando por alto, este hombre está pisoteando todas las ordenanzas y los mandamientos, los principios normativos que el Señor Jesucristo, Señor y cabeza de la iglesia, ha dejado para su iglesia. Eso es lo que realmente está ocurriendo. Si algo tú debes esperar de tu pastor, o si algo debe esperar cualquier cristiano de su pastor, hermanos, es que él mismo se someta a todo el sabio consejo de las Sagradas Escrituras. Pero ¿qué se puede esperar? ¿O qué podrías esperar tú de un pastor que pasa por alto lo que la palabra de Dios le dice a él mismo en cuanto a su propio ministerio, en cuanto al ejercicio de su ministerio pastoral? Si él pasa por alto lo que el Señor le dice a él mismo, ¿qué podríamos esperar de un pastor así? El modelo bíblico de gobierno de la iglesia local, hermanos, es nacional por ancianos. Es decir, la iglesia es dirigida, la iglesia es pastoreada, la iglesia es gobernada por una pluralidad de ancianos, no por un solo pastor. Es así como lo vemos en las Sagradas Escrituras y en la Biblia. Acompáñenme, por favor, un momento a Hechos, capítulo 14.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Por causa del tiempo vamos a leer desde el versículo 21. Y el contexto, lo que está ocurriendo aquí, hermanos, es que el apóstol Pablo llegó a Listra, predicó el evangelio, allí sanó a un hombre que jamás había andado, pero después el apóstol está siendo apedreado en Listra. Allí lo apedrean y entonces él sale de Listra y se va hacia Derbe. Versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos en Derbe, ¿sí?, dice la escritura, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Versículo 23. Y constituyeron ancianos, en plural, hermanos. Y constituyeron ancianos, ¿en dónde? En cada iglesia. En cada iglesia ellos constituyeron ancianos. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es decir, el apóstol Pablo estableció ancianos en Listra, estableció ancianos en Iconio, estableció ancianos en Antioquía. Nunca encuentras en la palabra de Dios, hermanos, que la Biblia enseñe o diga que un solo pastor está gobernando en la iglesia. Allí en Hechos capítulo 20, versículo 17. Y en este pasaje de Hechos 20, 17 vamos a ver dos cosas, amados hermanos. Primero, vamos a ver que el modelo bíblico, de la pluralidad de ancianos, que es lo que estamos viendo. Pero número dos, también vamos a ver en este pasaje que los títulos de anciano, presbítero y pastor son sinónimos. Son sinónimos no en el sentido que signifiquen lo mismo, sino que son sinónimos en el sentido que se refieren a la misma persona. Los títulos de pastor, anciano y obispo se refieren a la misma persona. ¿Y por qué será importante ver esto, hermanos? Bueno, porque el ver esto, el ver que son las mismas personas, entonces nos va a permitir ver que no había al interior de la iglesia primitiva, no había en la iglesia del primer siglo tal cosa como una jerarquía. No había en el contexto de la iglesia del primer siglo ni de la iglesia primitiva algo así como un jerarca. No había como una jerarquía, no había como una estructura piramidal de autoridad y poder como ha existido y como existe actualmente, por ejemplo, en el catolicismo romano y en otras denominaciones. No. Es que hubieran unos pastores y unos obispos que estaban sobre los pastores, o que eran superiores, o que eran autoridad sobre los pastores. No. La Biblia se refiere a los pastores como los mismos obispos y como los mismos ancianos. Son los mismos hombres que ejercían la función de pastores de las iglesias locales, a los que se les llama ancianos. El término allí es presbúteros o presbíteros. A ellos también se les denomina como obispos y el término allí es episcopos. Entonces vamos a ver esto aquí en Hechos capítulo 20, en el versículo 17 en adelante. Dice la palabra del Señor: enviando pues desde Mileto a Éfeso, esto es el apóstol Pablo, envió desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Cuántas iglesias habían en Éfeso? Una. Usted ve que está en singular, ¿cierto?
Ahora, ¿cuántos pastores o cuántos ancianos había en la iglesia de Éfeso? Varios. Las escrituras, la Biblia no nos dice cuántos habían, pero nos deja entender que había varios, había una pluralidad de ancianos. A partir de este momento, entonces la Biblia va a hablar en plural. Mira el versículo 18. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 25. Continúa el apóstol Pablo con su discurso y dice: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Y aquí viene la figura o la analogía del pastor. Aquellos que en el versículo 17 el apóstol se refiere como ancianos, en el versículo 28 aquí les dice que pastoreen el rebaño, es decir, usa la figura del pastor. Pero no solamente está usando la figura del pastor, sino que cuando él dice mirad por vosotros, ese mirad por vosotros, el término original aquí es episcopeo, obispo. Porque el obispo, lo que significa obispo, lo que significa esa expresión en el original, es alguien que mira por encima de. Es alguien que un obispo es un sobreveedor, es como un supervisor. Es alguien que está mirando por las ovejas. Entonces, aquí cuando él usa el término, cuando dice mirad por vosotros, lo que está diciendo es miren, vigilen, cumplan la función de supervisar, de mirar, pero se lo está diciendo a los mismos que se refirió en el versículo 17 como ancianos, y a los mismos que está diciendo que el pastor viene el rebaño. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, aquí lo dice, os ha puesto por obispos. ¿A quiénes han puesto por obispos? A los mismos ancianos, a los mismos pastores, para apacentar, vuelve otra vez aquí a utilizar el término relacionado con el pastor, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ese alternar los títulos de pastor, obispo o anciano también lo usa el apóstol Pedro. Allá en el texto que ya leímos, en Primera de Pedro, capítulo 5, el apóstol Pedro hace exactamente lo mismo. Él alterna, refiriéndose a las mismas personas, los títulos de anciano, pastor y obispo. Dice en Primera de Pedro 5:1: ruego a los ancianos, note usted, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, a apacentar, pastorear. ¿Nota usted? La grey de Dios. Aquí ya les dijo ancianos y ahorita les está diciendo pastores. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Episcopeo es el mismo término que usó el apóstol Pablo allá en Hechos 20. Allá en Hechos 20 dice mirad por el rebaño. Aquí les dice cuidando de ella, cuidando de la grey, cuidando de la iglesia.
Es lo mismo que ser obispo. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Entonces podemos ver, hermanos, a la luz de las Sagradas Escrituras, que el modelo de gobierno de la iglesia es un gobierno por una pluralidad de ancianos y no por un solo pastor. Acompáñenme, por favor, a Filipenses capítulo 1. Es importante, amados hermanos, que tengan claro estos conceptos, son fundamentales para una sana eclesiología. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 1, inicia la carta diciendo: Pablo y Timoteo, ellos son los que escriben la carta, ellos son los que se están dirigiendo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Ellos están dirigiendo su carta a los filipenses, pero no a todos los filipenses, no a todos los que viven en la ciudad de Filipos, sino que se están dirigiendo a la iglesia que está en Filipos. A ellos es que se está refiriendo. El apóstol se refiere como a todos los santos en Cristo Jesús. Y lo que tenemos aquí es la membresía de la iglesia de Filipos. Tenemos la membresía de la iglesia de los filipenses. Ahora, entonces, ¿cómo está conformada una iglesia bíblicamente hablando? Entonces tenemos a la membresía, que Pablo dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Allí están los miembros de la iglesia, y dice con los obispos, ¿nota usted? Y los diáconos. ¿Cuántos obispos, que ya sabemos que son los mismos pastores, había en Filipos? Habían varios. No solamente había un pastor, sino que había varios pastores y había varios diáconos. Es decir, esta iglesia, estaba la iglesia, la membresía de la iglesia, pero también tenía un cuerpo de oficiales. Había unos pastores y habían unos diáconos. Y es a ellos a los que se refiere el apóstol Pablo diciendo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cómo está conformada la iglesia del Señor? Una iglesia bíblicamente hablando está conformada por la iglesia y por un cuerpo de oficiales, unos pastores y unos diáconos. Esa era la falencia que Tito tenía que corregir en Creta. ¿Se acuerdan del texto que leímos? En Tito, capítulo 1. En Tito, capítulo 1, escribe el apóstol Pablo a Tito: por esta causa te dejé en Creta, Tito. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la causa para que Pablo dejara en Creta a Tito? Dice: para que corrigieses lo deficiente. Había una deficiencia, había una falla en la iglesia de Creta. ¿Y cuál es esa falla? ¿Qué es lo deficiente que había en esta iglesia? Bueno, dice el apóstol Pablo: y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Probablemente había otros errores, habían otras, como dice allí Pablo, otras deficiencias en la iglesia, pero una de ellas, la que habla aquí el apóstol Pablo que Tito tenía que corregir, era la de establecer, la de constituir ancianos en cada ciudad. No es que eran ancianos porque eran en todo Creta, no, en cada ciudad, en cada lugar, en cada iglesia, Tito debía establecer una pluralidad de ancianos. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora, hermanos? Hemos visto, número uno, la importancia y la necesidad de los pastores. Dios ha determinado edificar su iglesia a través de pastores y maestros. Número dos, hemos visto que los términos
anciano, pastor y obispo son sinónimos en el sentido que se refieren a la misma persona. Son términos que son como intercambiables, pero se refieren a la misma persona. Y hemos visto que el modelo bíblico de gobierno de la iglesia del Señor Jesucristo es un modelo de gobierno por pluralidad de ancianos. Ahora, hermanos, dada la gran importancia, hermanos, pero también la necesidad que la iglesia tiene de pastores. Los pastores son imprescindibles para la iglesia, amados hermanos. El Señor ha determinado, Él ha establecido edificar su iglesia a través de pastores y maestros. De hecho, el Señor evidencia la causa del fracaso y la ruina moral y espiritual de la nación de Israel al describirlos como ovejas que no tienen pastor. Entonces, si los pastores son necesarios, si los pastores son imprescindibles para la iglesia del Señor, pero los pastores convertidos en falsos maestros son los que están desviando la iglesia de Éfeso. Me están desviando de la fe ortodoxa, de la fe bíblica, de la doctrina apostólica. Entonces ahora Pablo corrige este problema diciéndole a Timoteo quién es un pastor. Y le dice también quién puede ser un pastor. Y para ello Pablo, entonces, lo que hace Pablo es que él caracteriza a un pastor. Pablo da una lista detallada, hermanos, de las características, de las cualidades personales, de las cualidades familiares y morales de un pastor. Esto es lo que a nivel teológico se conoce como las cualificaciones. Son las cualificaciones para el ministerio pastoral. Leímos, pero leamos de nuevo, por favor, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra del Señor, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Lo primero que nos dice Pablo aquí, hermanos, es que el ministerio pastoral es muy importante. Es muy importante. Esta es la segunda vez que el apóstol Pablo utiliza en Primera de Timoteo la fórmula palabra fiel. Es la segunda vez. La primera vez que utilizó esta fórmula fue allí en el capítulo 1, en el versículo 15, para introducir, para expresar, para enseñar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En las pastorales, cada vez que el apóstol Pablo use la fórmula palabra fiel, hermanos, debemos prestar mucha atención, porque entonces lo que Pablo nos va a decir a continuación es muy importante. Esta fórmula, palabra fiel, es análoga, es similar, es parecida a cada vez, por ejemplo, que en el Evangelio de Juan nosotros encontramos la expresión del Señor Jesucristo, desierto, desierto. ¿Recuerdan? En el Evangelio de Juan encontramos continuamente desierto, desierto, el amén, amén. Y cada vez que encontramos esa expresión, esa fórmula, debemos estar muy atentos, porque el Señor nos va a decir algo muy importante. Lo mismo ocurre aquí en las pastorales con esta fórmula de Pablo, palabra fiel. Aquí el término o la palabra, ¿se entiende? El término o la palabra que usted está leyendo allí, la primera palabra que está en su Biblia, esa palabra fiel, ese término o esa palabra no solamente, hermanos, debe ser entendido como la palabra expresada, es decir, como la palabra dicha. No, debe ser entendida también como la expresión del pensamiento. Es la expresión de una idea. Es lo que nosotros hacemos continua y permanentemente. Nosotros expresamos nuestras ideas,
Nosotros expresamos nuestros pensamientos a través de palabras. Lo que Pablo está diciendo aquí es, si alguno piensa o si alguno dice que, o si alguno expresa, si alguno profesa que anhela, que desea obispado, Pablo dice, buena obra desea. Buena obra desea. Si algún hermano anhela o desea ser pastor, eso está bien, dice Pablo. Eso es bueno. Pero lo que Pablo está exaltando aquí no es el anhelo, no es el deseo humano de ser pastor, que en muchos de los casos, por no decir en la gran mayoría de los casos, es malo y perverso. En la gran mayoría de los casos, el anhelo y el deseo de ser pastor no es bueno. De eso vamos a estar hablando durante la serie. Aquí lo que Pablo está exaltando no es el deseo, el anhelo de esta persona, sino que lo que está exaltando Pablo es la excelencia y la nobleza del oficio pastoral. El ministerio, hermanos, el oficio pastoral es de una altísima dignidad, es de una altísima excelencia. Bueno, para muchos de los pastores hoy no. Hoy ya los pastores no quieren ser simplemente pastores. Hoy los pastores quieren ser algo más. Hoy los pastores, ser pastores insignificantes, muy poco. Hoy los pastores quieren ser apóstoles. Eso es más, eso es mejor. Hoy muchos pastores quieren ser, que los nombren profetas. Porque es que pastor, no, es muy pequeño, es muy insignificante. No. El apóstol Pablo nos está diciendo que el oficio pastoral es de una altísima dignidad y de una altísima excelencia. Por esto, de alguna forma, es bueno que el hombre cristiano anhele, que el hombre, que el creyente, que el varón creyente desee ser pastor. Pablo dice, es una palabra fiel. Es decir, es un pensamiento, ese anhelo de ser pastor, es una idea, es una expresión que corresponde a la fe cristiana. Pero dada la altísima dignidad y la excelencia del ministerio pastoral, esto no es para todos. Eso no es para todos. El hecho de que Dios soberanamente, hermanos, haya restringido el ministerio pastoral solo para el hombre y no le permita a la mujer, por ejemplo, ser pastora, no significa entonces que todos los hombres puedan ser pastores. No basta simplemente con anhelar ser pastor, sino que aquel que anhela ser pastor debe cumplir con las cualificaciones para ser pastor. Hay dos principios básicos y primarios para empezar a trabajar sobre la elección de un pastor. Y esto es muy importante para nosotros, hermanos, como iglesia local. Porque nosotros constante y recurrentemente estamos orando para que Dios provea, para que Dios supla, para que Dios, el Señor, dote a esta iglesia con pastores y diáconos. Continuamente estamos orando y yo aspiro que ustedes estén orando también, hermanos, para que el Señor, en su infinita bondad y en su gracia, conceda a esta iglesia pastores y diáconos. Y si nosotros estamos orando por ello, en algún momento vamos a vernos entonces en la necesidad de vernos enfrentados a ese proceso de elegir pastores y diáconos para nuestra iglesia. Por eso esto es importante, hermanos, para nosotros como iglesia local.
Hay dos principios básicos y primarios para empezar a trabajar sobre la elección de un pastor. El primer principio es lo que se conoce como el llamado interno. Y el segundo principio es lo que se conoce como el llamado externo. Estos son conceptos teológicos. El llamado interno, hermanos, es la convicción personal que tiene este hombre de que él ha sido llamado por Dios para ser un pastor. El hombre tiene esa convicción personal. Él está convencido de que Dios, el Espíritu Santo, le ha llamado para que él sea un pastor. Él está seguro de que ese anhelo y que ese deseo que él tiene ha sido dado por Dios. Ahora, esta convicción interna, este deseo y este anhelo, hermanos, no es suficiente para determinar si es un pastor o no. Porque un hombre puede anhelar muchas cosas. Un hombre puede desear muchas cosas. Un hombre puede querer o puede desear ser muchas cosas. Y un hombre puede estar convencido de ser muchas cosas, pero el hecho de que él esté convencido no significa que lo sea. Entonces, solo el llamado interno no es suficiente para determinar si es pastor o no. Se requiere el llamado externo. El llamado externo, amados hermanos, es la confirmación. El llamado externo es la verificación de la vocación de este hombre por parte de la iglesia local. Es decir, los pastores y la membresía de la iglesia ellos ven la misma iglesia, y los pastores de la iglesia ven en este hombre las cualidades, las características de un pastor. La iglesia ve que este hombre cumple con las cualificaciones dadas en la palabra de Dios para un pastor. Así es, hermanos. Entonces, si un varón piensa, si un hombre de la iglesia cree y expresa que él anhela y desea ser un pastor, Pablo dirá: buena obra desea, buena obra anhela. Pero si sus propios pastores y la membresía de la iglesia no ven en él un pastor, hay problema. Si él está convencido de que él es un pastor, pero la iglesia no ve en él un pastor, si en él ni la esposa ni los hijos creen que él es un pastor, ahí hay un problema serio. Hay algo que no cuadra, hermanos. Entonces esto nos lleva a los requisitos para ser pastor. Y en esta mañana vamos a ver solamente uno, y es el que está expresado en el versículo 2, en la primera parte. Dice el versículo 2: pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Este es el principio de irreprensibilidad. Y precisamente, hermanos, debido a la alta dignidad y a la excelencia, hermanos, del ministerio pastoral, no todos los hombres, o no cualquier hombre, puede ser un pastor. Pablo dice: es necesario que el obispo sea irreprensible. Y lo que Pablo está diciendo literalmente es que lo que tiene que ocurrir, lo que tiene que pasar, que es absolutamente necesario, que es imprescindible, es que aquel que anhela obispado, que aquel que anhela ser pastor, tiene que ser irreprensible. Esto se ve más claro en la expresión de Tito. Ahí en Tito capítulo 1. En el versículo 6 dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Versículo 7:
porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. ¿Nota? Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Estamos aquí, hermanos, ante uno de los más fuertes, si no el más fuerte, de los sine qua non del apóstol Pablo. ¿Recuerdan el sine qua non? El sine qua non es un término latín, es una palabra latín, que lo que significa o lo que traduce es sin lo cual no. Así. Sin lo cual no. Y la connotación que tiene el sine qua non es una connotación de condicionante para que ocurra algo. Es una condición. La instrucción apostólica para un candidato al pastorado es que éste debe ser irreprensible, hermanos. Es decir, sin reproche, no sin pecado. Es diferente. La Biblia dice que si alguno dice que no ha pecado, es un mentiroso, ya pecó. Entonces, aquel que aspira a ser pastor es un hombre sin reproche. Esto no significa que un pastor no pueda ser señalado y acusado de algo. Muy recurrentemente los pastores son señalados y acusados de cosas. Pero sí significa, hermanos, el ser irreprensible, que siendo acusado, el pastor no puede ser condenado justamente. Es decir, de aquello que le acusan no puede ser demostrado. Nuestro Señor Jesucristo fue acusado injustamente y para poder condenarlo tuvieron que dar falsos testimonios. El apóstol Pablo, en su primer arresto, él fue acusado de 3 delitos graves, pero fue dejado en libertad al no encontrarse cargos legítimos contra él. El apóstol Pablo era un hombre irreprensible. Ser irreprensible, hermanos, significa literalmente que el candidato o el pastor no puede ser atrapado. Eso significa esa palabra en el original. El pastor no puede ser atrapado, el pastor no puede ser detenido al ser señalado, al ser culpado o acusado de cualquier delito o pecado grave. El ser irreprensible, hermanos, significa que ante cualquier acusación en contra del pastor o del candidato a pastor, entonces se demuestra que esa acusación es injustificada, que carece de fundamento y que por tanto es inocente, porque no tiene reproche. Ese primer requisito o cualificación para el pastorado de la irreprensibilidad, este solo principio, hermanos, contiene o resume todas las demás condiciones que nosotros vamos a estar viendo a lo largo de este pasaje. El pastor no puede tener reproches o señalamientos legítimos y verdaderos en ninguno de estos aspectos que el apóstol Pablo va a describir a continuación. Entonces, permítanme resumir brevemente lo que hemos visto en esta mañana. La gran importancia, hermanos, y el valor y la necesidad del ministerio pastoral y de los pastores para la iglesia del Señor Jesucristo radica en que el Señor, libre y soberanamente, ha decidido edificar su iglesia sobre la base y el fundamento de los apóstoles y profetas, sí, pero también ha decidido sobre edificar su iglesia y ha decidido hacerlo a través de pastores y maestros. El diseño, el modelo bíblico para la organización, para la dirección y para el gobierno de la iglesia local, hermanos, es la pluralidad de ancianos. No solo un pastor pastoreando la iglesia, sino que en cada iglesia debe haber varios pastores, y estos a su vez deben ser irreprensibles. Es decir, no deben tener reproche y no deben ser legítima o verdaderamente acusados.
Frente a esta enseñanza de la palabra de Dios, hermanos, nuestro buen Dios nos conceda a todos y cada uno de nosotros, hermanos, el profundo deseo y la urgencia, hermanos, la necesidad, la urgencia y de la necesidad de reformarnos. Es decir, de corregir lo deficiente de nuestra propia iglesia. Que Dios nos conceda que podamos conformarnos a las Sagradas Escrituras. Que el Señor nos conceda poder conformarnos al modelo, al diseño bíblico del Señor Jesucristo. Es decir, que podamos conformarnos a la pluralidad de ancianos. Rogamos, hermanos, tenga a bien nuestro buen Dios el concederle a esta iglesia local dones en forma de hombres, hombres dotados y capacitados por Él para la obra, para la labor del ministerio. Conceda al Señor a esta iglesia local, en su infinita bondad y en su gracia, hombres que cumplan, amados hermanos, con todos los requerimientos y las cualificaciones bíblicas para el ministerio. Concédanos el Señor, hermanos, hombres que amen a Dios más que a todas las cosas, que amen a su iglesia y que amen predicar a los pecadores. El pastor de esta iglesia así ora cada día. Cada día yo oro por los pastores y diáconos de esta iglesia. Yo no sé quiénes son. Yo no sé dónde están. Yo no sé si ya están aquí sentados. Yo no sé. Pero yo oro todos los días por ellos. Todos los días oro por los pastores y diáconos de esta iglesia, para que el Señor los guarde, para que el Señor los proteja, para que el Señor los bendiga. Yo oro por los pastores y por los diáconos de esta iglesia. Yo oro por sus esposas, yo oro por sus hijos, por sus familias. No sé quiénes son, pero yo oro por ellos. Porque anhelo, hermano, que nosotros como iglesia local seamos una iglesia bíblica, una iglesia saludable, y porque no está en mi corazón enseñorearme de la iglesia del Señor. Padre, en esta mañana, gracias. Gracias, Señor, por enseñarnos, por instruirnos en tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, por que, Señor, tú nos preparas para hacer tu obra. No sabemos cómo hacerlo. En nosotros mismos no sabemos cómo hacerlo. Pero, Señor, tú por tu palabra y por tu Espíritu Santo nos enseñas, nos instruyes y nos capacitas. Concédenos, Señor, te rogamos en esta mañana como iglesia local. Concédenos, Señor, podernos reformar, Señor, en ese aspecto, bendito Dios. Concédenos poder corregir lo deficiente de nuestra iglesia. Concédenos, Señor, poder conformarnos, Señor, al modelo bíblico, Señor, de la pluralidad de ancianos. Yo te lo ruego, Señor, y te doy gracias porque sé que estamos orando conforme y de acuerdo a tu voluntad, y que por tanto tenemos la respuesta a nuestra petición. A ti toda la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y